Reciban ustedes también un cordial saludo. Nuestro canal HITN está apoyando a Puerto Rico y acompañando a todos aquellos que están colaborando en la reconstrucción de la isla. Por eso seguimos paso a paso a la delegación que llegó de Chicago a visitar dos de las zonas más afectadas por el paso devastador del huracán María, Loíza y Comerío. Aquí la mayoría de los habitantes están aún sin luz, sin agua potable y sin un techo digno donde dormir. La delegación, encabezada por el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y por el congresista Luis Gutiérrez, no llegó con las manos vacías. We have brought about 40 pallets worth of supplies to Puerto Rico. Unieron esfuerzos con organizaciones sociales y la empresa privada para entregar ayuda humanitaria. Nuestra solidaridad es permanente hasta que Puerto Rico no tenga todo lo que necesita para funcionar como una economía y sociedad del siglo XXI. Distribuirán 5.200 libras de alimentos no perecederos y medicamentos que ayudó a recolectar la organización Puerto Rican Agenda. Nosotros llevamos suministros que la diáspora ha colectado desde Chicago y eran suministros medicales y también de lámparas solares, paneles solares. También traemos dinero. Gracias Cristina y la gente puertorriqueña. Esto viene de los niños de escuela elemental de la ciudad de Chicago. Ahí se recaudó esto, $4,000 para su... Contarán con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Hacer la entrega del equipo y ayudar en toda la faceta para que los recipientes se puedan llevar los equipos. Estamos hablando de entre 500,000 a 800,000 personas todavía sin luz. Los esfuerzos se concentran ahora en conseguir recursos. Hay fondos de empresarios y comerciantes y cámaras de comercio. También hay esfuerzos comunitarios como la de la Agenda Puertorriqueña en Chicago, a donde hemos recaudado fondos. Como el que le entregaron a la alcaldesa de Loíza. La comitiva de Chicago trajo un cheque de $10,000 para que podamos utilizarlo en lo que creamos pertinente. En este caso vamos a estar ayudando a personas que le faltan ventanas, puertas. Su municipio fue uno de los más afectados. Dinero que servirá para aliviar en parte las necesidades de quienes lo perdieron todo. FEMA no le ha aportado a muchos de los puertorriqueños aquí en Loíza y en muchos de los otros pueblos de Puerto Rico el dinero para poder reconstruir sus casas. ¿Cómo quedó tu casa? Cuéntame. Pues se le fue todo el techo, parte de las paredes, perdimos todo lo de adentro y no podemos habitarla. Su historia conmovió a la delegación de Chicago. Caminaron por los escombros en los que quedó convertida su casa. Me da fuerza, ánimo para poder ayudar más. A la misma vez mucha tristeza porque vemos nuestra gente sufriendo. En Comerío el panorama es igual de desolador. Cuando llueve y hace viento me siento bien asustada. Aún no estoy como para recordar mucho porque me asusta. Y dicen que vienen y que hay más tormentas grandes. Pero yo espero que no. Sus necesidades son muchas. En este momento la más difícil de todas es que llevamos más de 6 meses con el 60% del pueblo sin el servicio de energía eléctrica y que hay 1.200 hogares que todavía están bajo un toldo y que las ayudas que está otorgando FEMA no son suficientes para reconstruir la casa. Cuénteme cómo es eso, ¿es muy duro vivir sin luz? Imagínate, sin ver televisor, al oscuro, y suerte que el hijo mío tiene una plantita y hay hielo. Hay agua fría porque la prende, pero gastó un dinero en gasolina mensualmente. Luego de hablar con las autoridades locales y con los habitantes de las zonas afectadas, sienten un compromiso mayor para no abandonarlos. El gobierno central de Puerto Rico nos ha puesto los pantalones y no le ha dicho a Donald Trump. Nosotros exigimos que usted nos trate con dignidad, con respeto. Well, obviously the hurricane season is coming up. I think the mayor laid out they not only want to make it smartly, in my view, because we're doing this in Chicago. You don't want to make investments just to cure the past. You want to make investments to ensure the future. El intercambio de experiencias que se dio entre los mandatarios locales continuará. En los próximos días viajarán varios alcaldes de municipios de Puerto Rico a la ciudad de Chicago y de esta ciudad llegarán niños de escuelas públicas para ayudar con mano de obra en la reconstrucción de casas y dar aliento a quienes lo perdieron todo. El tiempo apremia. La temporada de huracanes ya se avecina. Este fue un informe para HITN Televisión de Marta Lucía Ávila.